Gusto en saludarles. Por aquí les habla la profesora María Leal y en esta oportunidad compartiré con ustedes la unidad curricular Método para la Educación del Deficiente Auditivo 2. Vamos a socializar en este momento todo lo concerniente a la unidad número 1 titulada Cultura del Sordo. La cultura tiene que ver con nuestra forma de ser. Lo que somos es lo que poseemos internamente, nuestros valores, tradiciones, lenguaje, reglas, identidad. Todas ellas son nuestra esencia, el corazón de lo que somos. Es decir, que cada uno de estos aspectos conforman nuestra cultura. Según Edward Taylor, tiene que ver con las actitudes y hábitos adquiridos por el hombre en tanto es miembro de una sociedad. La cultura se transmite a través del lenguaje y esta es la forma de expresar el pensamiento. Acá presenta una relación muy estrecha entre cultura, lenguaje y pensamiento. El lenguaje es la facultad innata de los seres humanos, de nosotros los seres humanos, y a través de él nosotros podemos expresar nuestro pensamiento. Si lo trasladamos a la cultura del sordo, es a través de la lengua de señas, su lengua natural, que ellos pueden transmitir o expresar su pensamiento y estos aspectos forman parte de su cultura. La comunidad sorda ha desarrollado una cultura propia a través del uso de su lengua de señas. A través de ella, una generación pasa a la siguiente sus valores, sus derechos, sus costumbres, sus actitudes, sus hábitos, tradiciones, entre otros. Características de la lengua de señas, específicamente acá vamos a hablar de las características de la cultura del sordo, partiendo de la lengua de señas, porque es una de las características más importantes de la cultura del sordo o de esta comunidad, ya que es la principal forma de comunicación en la cultura sorda. Valga la redundancia, es una lengua visual con su propia gramática y su propio vocabulario. Estudios recientes han demostrado cómo la lengua de señas posee una gramática muy similar a la lengua oral. Comunicación visual. Tanto a través de la lengua de señas como de otras formas de comunicación no verbal se puede entablar una comunicación visual, llámese a través de la expresión facial, a través de la expresión corporal, inclusive a través de imágenes se puede transmitir comunicación o se puede transmitir información. Respeto a la identidad sorda. Se ven a sí mismas como una minoría lingüística y cultural con una identidad propia a la cual ellos defienden, ¿ok? Compartir de experiencia donde se hacen presentes valores comunes entre las personas sordas, lo que crea una fuerte cohesión social. En los diferentes contextos donde se ve a esta población, ellos siempre van a compartir sus experiencias, van a mantener la unidad, lo que conlleva a una fuerte cohesión social. Otra de las características es la resistencia a la cultura auditiva. Ellos se resisten a la presión de la cultura auditiva, siendo la más dominante, obviamente, que a menudo también marginaliza a las personas sordas y a sus lenguas de señas. Diversidad. Ellos disfrutan de una gran diversidad representada en expresiones culturales, obviamente dependiendo de la región, y de la lengua de señas que se utilice en esa región, incluyendo las experiencias individuales. Por ejemplo, no es lo mismo, no son los mismos, no son las mismas expresiones culturales las que se realizan o las que se llevan a la práctica en la región occidental, por ejemplo, aquí en el Zulia, en el estado Zulia, que las que se realizan en la región oriental, en Margarita, por ejemplo. Y va a variar su dialecto, igualmente va a variar las expresiones culturales y la lengua de señas de cada región. Enfoque en la inclusión. Es importante que las personas sordas estén incluidas en todos los contextos de la sociedad, partiendo, por supuesto, del ámbito educativo para garantizarles a ellos el acceso a la información y la eliminación de barreras en todos los sistemas
en todos los niveles del sistema educativo ya podemos hablar de inclusión de personas con discapacidad auditiva. En muchos programas de televisión ya observamos cómo ya incluyen al intérprete de lengua de señas, lo que garantiza el acceso a la información de todas las personas que pertenecen a esta comunidad. Y por supuesto, esto permite la eliminación de barreras comunicativas. Otra de las características de la cultura del sordo es el uso de la S al escribir la palabra sordo. Cuando ellos escriben o utilizan la S mayúscula en la escritura de la palabra sordo, denota pertenencia a la comunidad, a esa comunidad, con sus especificaciones culturales y uso de la lengua de señas como primera lengua, es decir, todo aquel sordo o toda aquella persona con deficiencias auditivas que utilice su lengua de señas, ellos la denotan en la palabra sordo con S mayúscula, es decir, forman parte de su comunidad. Por el contrario, cuando escriben o utilizan la S minúscula en la palabra sordo, hace referencia a personas que padecen una pérdida auditiva diagnosticada, pero que no pueden considerarse miembros de la comunidad de sordos, ya que no utilizan la lengua de señas. Un ejemplo muy común son o corresponde a aquellos niños o aquellos estudiantes con pérdida auditiva leve o moderado que estudian en una escuela regular y comienzan a desenvolverse a través de la lengua oral, no conocen la lengua de señas, llegan a bachillerato donde quizás es en ese momento que se encuentre con algún otro compañero sordo que maneje la lengua de señas, ellos deciden si utilizar o no la lengua de señas. Si en su decisión está el no utilizar la lengua de señas, la comunidad sorda o la comunidad de sordos no los considera miembros de su comunidad únicamente porque no utiliza la lengua de señas. Cultura del sordo o interpretación. Y tenemos también el lenguaje asignado o bimodal. Cuando hablamos de cultura del sordo o interpretación, se habla de una traducción del enunciado y de sus emociones para que el receptor reciba integralmente el mensaje del emisor, en este caso del sordo o del intérprete. Esto es la esencia de la lengua de señas, es decir, que se va a transmitir en lengua de señas no solamente el enunciado o no solamente la información, sino también las emociones que ese mensaje conlleva. Eso es la esencia de la lengua de señas. Por el contrario, cuando hablamos del lenguaje asignado o bimodal, se usa el idioma gestual, por supuesto, pero se traduce signo a signo la frase, respetando la morfología y sintaxis del idioma oral. En este caso no estamos hablando de lengua de señas propiamente dichas, sino de un sistema secundario para visualizar la lengua castellana oral o la lengua oral. Un ejemplo muy común en esta característica es cuando queremos transmitir una oración, por ejemplo, la casa es grande, ¿ok? En este ejemplo, cuando lo transmitimos a través de la cultura del sordo o interpretación, únicamente decimos en seña casa grande o al revés, grande casa. En lenguaje asignado bimodal, transmitimos esta oración palabra por palabra, pero gestualmente. La L y la A deletreamos casa, la seña de casa, es la seña de es, grande, la seña de grande. Fíjense que aunque se utiliza la lengua gestual, no es lengua de señas propiamente dicha. ¿Por qué? Porque visualiza la sintaxis del idioma oral. Pensamiento en el niño sordo. Se refiere a sus procesos cognitivos específicamente, es decir, cómo perciben, cómo procesan información, cómo la razonan, cómo resuelven problemas y cómo comprenden el mundo. Este dominio no puede separarse de su acceso lingüístico y su entorno cultural. Los niños sordos constituyen un grupo heterogéneo que varía en grado de pérdida auditiva, en la edad del diagnóstico, en el acceso a la amplificación, se utilizan o no audífonos, implantes cocleares. Recordemos que no todos los estudiantes con discapacidad auditiva son candidatos a implantes cocleares. Modalidades comunicativas familiares que se estén aplicando, por ejemplo, la lengua de señas o la lengua hablada o la comunicación total.
y, por supuesto, los entornos educativos. Todo ello es fundamental para garantizar el desarrollo cognitivo de estos estudiantes a través de un canal visual espacial que se lleva a cabo de forma simultánea, por supuesto, a través de la lengua de señas. Alfabetización en el niño sordo. En este proceso coloqué allí y se remarca allí dos aspectos muy fundamentales, como lo es el enfoque bilingüe y el enfoque bilingüe bicultural. Es decir, que en el proceso de alfabetización es importante aplicar el método bilingüe que ya tratamos en método 1, como dentro de lo que son los sistemas de comunicación. Acá en este enfoque, la lengua de señas se utiliza como primera lengua, es decir, que se parte de la lengua de señas como primera lengua y luego el idioma escrito español como segunda lengua, apoyándose en estrategias visuales, kinestésicas y el uso de método bimodal, entre otros. La parte bicultural o la parte cultural obviamente está inmersa en este proceso porque ellos transmiten en donde se encuentre parte de sus hábitos, parte de sus tradiciones, es decir, parte de su cultura. Ellos llevan todas esas emociones en su lengua de señas. Entonces, saber que partimos de la lengua de señas hasta llegar a la lengua castellana, oral o escrito, dependiendo de las potencialidades del estudiante. Es vital la intervención temprana, la inmersión en un entorno de señas y la presencia de adultos sordos como referentes para fomentar la competencia lectora y escritora, permitiéndoles desarrollarse académicamente igual que los niños oyentes. Es decir, que mientras más temprano intervenimos a esta población, obviamente más temprano van a lograr el proceso de alfabetización, lo que contribuye a un mejor desarrollo cognitivo. Acá podemos trabajar lo que es la conciencia fonológica. Obviamente debemos partir del diagnóstico que posea el estudiante. Sobre todo si estamos trabajando con pérdidas auditivas leves o moderadas, podemos trabajar a gran manera la conciencia fonológica de muchos fonemas, garantizándole que el niño pueda lograr adquirir lo que es la lectura y la escritura. Seguidamente hablamos de la escritura en señas, no solamente presentarles, por ejemplo, el alfabeto como aparece en la imagen, se les dice la letra y que ellos lo lleven, se les dice en lengua de señas y que ellos lo lleven a la representación escrita y así con todas las palabras o con todo el vocabulario que estemos trabajando en ese momento con el estudiante o con el grado en particular. Debemos trabajar en todo momento las adaptaciones curriculares, asegurar que el docente esté de frente, el uso de subtítulos, carteles, que haya una buena iluminación y si es posible la presencia de un docente sordo o de un intérprete. La alfabetización no es solo aprender a escribir, sino comprender la cultura escrita como una herramienta de comunicación, integración social y acceso a la información. Es decir, que todo este proceso de alfabetización en el niño sordo va más allá de puramente la lectura y la escritura. Weinberg, Machi y Seisser 2005 enfatizan la necesidad de una alfabetización temprana que reconozca la lengua de señas como lengua natural, facilitando el aprendizaje de la lectoescritura a través de la visualidad y la interacción con adultos sordos. Es decir, que hacen hincapié en esta atención temprana. Mientras más temprano sea la intervención, mayores beneficios vamos a adquirir o ellos van a adquirir en su desarrollo. El papel de la familia y la escuela en la alfabetización del niño sordo. Comenzando con el papel de la familia, debemos mantener como mamá, como familia, hay que mantener la comunicación temprana. Obviamente, cuando hay un hijo con discapacidad en una familia, se lleva a cabo un proceso de duelo. Mientras más rápido se cumplan esas etapas en ese proceso,
más rápido la familia va a intervenir garantizando ayudarlo y aplicando las diferentes estrategias para poder comunicarse con el niño sordo. Pasado el proceso de aceptación, yo, mamá, puedo aceptar aprender la lengua de señas, por ejemplo, y entablar esa comunicación temprana y esos modelos de apoyo. Es decir, no solamente mamá va a aprender lengua de señas, todos los miembros de la familia pueden aprender y es el deber ser, deben aprender la lengua de señas. De esta manera se adapta el entorno. He visto que no todas las familias, no todas, hay un porcentaje que sí lo realiza, esa adaptación del entorno en el hogar para poder garantizar el proceso de alfabetización en estos niños o en estos estudiantes. Una forma de adaptar el entorno es colocar en los hogares, en el hogar, rótulos o carteles con el nombre de cada espacio y de cada objeto en el hogar. Esto le va a permitir al niño aprender a leer y, por supuesto, luego aprender a escribir. Y esta lectura, por supuesto, va a ser la lectura global. Este método, esta forma de lectura es la más común a través de la cual el niño con deficiencias auditivas aprende a leer a través de la lectura global. Adaptar el entorno es fundamental porque de alguna manera también los apoya emocionalmente. Es decir, el niño se va a sentir incluido, se va a sentir importante, se va a sentir tomado en cuenta y va a garantizar, pues, manejar una autoestima adecuada. Vínculo de la cultura sordo o de la cultura del sordo. La familia debe tener presente de que automáticamente al utilizar la lengua de señas, estos niños van a pertenecer a una comunidad específica donde se respeta su cultura, todo lo que hemos hablado en relación a lo que conlleva la cultura del sordo. Y es importante que la familia tenga presente que ellos van a pertenecer a esa comunidad con una cultura propia. El papel de la escuela. Ya lo hemos mencionado anteriormente. Primeramente, la educación bilingüe, es decir, mantener o aplicar el método bilingüe partiendo, por supuesto, de la lengua de señas para llegar a la lengua castellana oral o escrita. Y, por supuesto, el enfoque visual. Dentro de todo salón, de toda aula, en todo sistema educativo es importante el enfoque visual, es decir, se utiliza en la escuela el método bilingüe, la lengua de señas, se debe utilizar figuras, agendas visuales, pictogramas, ¿ok? Cualquier elemento que utilice figuras para transmitir conocimiento, para transmitir información, y eso se debe tener en cuenta en todo espacio educativo. Participación de docentes sordos es fundamental, esa estimulación, ese contacto con otros sordos. Y si son docentes sordos, mejor. Y si no hay, si el docente no es sordo, que haya un intérprete de lengua de señas es lo ideal. Adaptaciones curriculares, obviamente ya fueron mencionadas, las adaptaciones curriculares obviamente tienen que ver con el lugar donde van a sentar al estudiante, el material que van a utilizar, o uso de figuras, como ya lo mencioné, el uso de la lengua de señas, otros aspectos, darle mayor tiempo, por ejemplo, para culminar algunas actividades o algunos evaluativos. Todo esto, todo este tipo de actividades forman parte de las adaptaciones curriculares que se deben realizar en el aula. Importancia de la cultura, pensamiento y alfabetización en niños sordos. Como ya bien les mencioné, están muy relacionados la cultura, el pensamiento y la alfabetización en estos estudiantes, y su importancia radica en varios aspectos. Primeramente, la lengua de señas, la cual, siendo adquirida tempranamente, es crucial para su desarrollo comunicativo y social. Les permite comunicarse y aprender en un entorno que les ofrece una lengua propia. Cultura y pensamiento. La cultura sorda, que incluye todo lo que ya nombramos, es fundamental para el desarrollo del pensamiento y la identidad de los niños sordos. La alfabetización temprana en la lengua de señas les ayuda a integrarse en su comunidad y a desarrollar habilidades cognitivas. Acá es algo muy importante. Si el niño sordo no utiliza su lengua de señas, siendo esta su lengua natural,
quizás van a haber dificultades en el área cognitiva, obviamente que van a repercutir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque no está utilizando la lengua que lo caracteriza o la lengua natural de esta población. Cuando ellos utilizan su propia lengua, el desarrollo de estas habilidades cognitivas es mucho más avanzada y muy similar al desarrollo de los niños oyentes. Estimulación auditiva. La estimulación auditiva temprana es esencial para el desarrollo cognitivo y emocional de los niños sordos, ya que les permite familiarizarse con su entorno y aprender a comunicarse. Muchas veces creemos que por ser sordos no vamos a utilizar actividades auditivas o sonoras, o no vamos a estimular la parte o el área de discriminación auditiva. Como ya les dije, debemos partir del diagnóstico y dependiendo de ese diagnóstico podemos trabajarle actividades de discriminación auditiva, sobre todo cuando trabajamos con pérdidas auditivas de grado leve a moderado. Las pérdidas profundas, aun cuando quizás su audiometría, su evaluación audiométrica no diga que tenga restos auditivos, se les puede trabajar ya que ellos perciben las vibraciones a través de los otros sentidos. Educación inclusiva. La inclusión educativa y la promoción de la lengua de señas en el sistema educativo son fundamentales para asegurar que los niños sordos tengan las mismas oportunidades que los niños oyentes, lo que contribuye a su desarrollo integral. Durante el desarrollo de esta primera unidad hemos visto cómo se ha mantenido, tanto en las características como en el proceso de alfabetización, algunos aspectos claves, como fueron la lengua de señas, la educación inclusiva y las adaptaciones curriculares. La comunicación visual, aspectos fundamentales que se han mantenido durante toda esta primera unidad. Estos elementos son esenciales para el bienestar y desarrollo de los estudiantes con discapacidad auditiva. Es allí donde tenemos que centrar la atención, nuestra atención, ya que la misma requiere de un enfoque integral que reconozca su diversidad cultural y lingüística. Muchas gracias por su atención.